Benito Meni brindó su vida entera a la humanidad. Por ella y por su bien, empeñó su vida entera. Si queréis saber de él, si deseáis conocer cuál era su estilo, cuál el rasgo más sobresaliente de su arrolladora personalidad, tomad una Biblia, abrid el Evangelio por las páginas de San Lucas y leed. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y le asaltaron unos bandidos. Un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión, y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su cabalgadura, lo llevó a una posada, y cuidó de él. Este hombre, ese buen samaritano del Evangelio, es el más fiel y ajustado retrato que pueda hacerse de Benito Meni. El 11 de marzo de 1841 nace en Milán, en Italia, del matrimonio formado por Luis Meni y Luisa Figini, siendo el quinto de 15 hermanos. Junto al humus familiar que marca la vida de cualquier hombre, 4 episodios intervienen en su decisión de hacerse hermano de San Juan de Dios. En primer lugar, unos ejercicios espirituales hechos a los 17 años. También los consejos de un ermitaño que vivía a las afueras de Milán. Su oración diaria ante el cuadro de la Virgen María. Y sobre todo, el ejemplo de los hermanos de San Juan de Dios atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la estación de Milán procedentes de Magenta, servicio que el mismo Meni practicó. En 1860 ingresó en la Orden de San Juan de Dios, cambiando el nombre de Ángel Hércules, impuesto en su bautismo, por el de Benito. Cursó los estudios filosóficos y teológicos primero en el seminario de Lodi y después en un colegio romano, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Las medidas anticlericales y la intolerancia política vividas en España a partir del reinado de José I condujeron a la extinción de la Orden de San Juan de Dios en el país en el año 1850. Benito Meni acababa de ser ordenado sacerdote cuando el superior general de los hermanos de San Juan de Dios le nombró su secretario. Estas circunstancias hicieron que el Papa Pío IX le conociera personalmente. Fue el mismo Pío IX quien, ante la situación vivida por la Orden en España, le encomendó al joven sacerdote la compleja misión de restaurarla, tarea que inició en 1867. A la restauración de la Orden en España siguió también, a finales del siglo XIX, la restauración de la misma orden en Portugal y a principios del siglo XX en México. En el proceso de restauración, Benito Meni conoció a 2 jóvenes granadinas, María Josefa y María Angustias, con quienes fundaría el 31 de mayo de 1881 la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. La amplia y fructífera labor desarrollada por el padre Meni dio lugar a la creación de la primera red asistencial en el campo de la salud mental en España, ante la falta de interés de la administración. Al desarrollar centros propios, tanto los hermanos de San Juan de Dios como las hermanas hospitalarias hacían posible una atención al enfermo basada en los principios de la hospitalidad cristiana y en los progresos de la ciencia médica. Según expresión del padre Meni, caridad y ciencia inspiraban el modelo asistencial hospitalario. El éxito de la obra de Meni puede atribuirse a la combinación de una gestión financiera y de personal acertadas,
así como a una política institucional de establecer conciertos con las diputaciones provinciales para hacerse cargo de la asistencia de los enfermos de la beneficencia pública. Pese al fracaso de su primera fundación psiquiátrica, la Casa Asilo de Escoriaza, en Guipúzcoa, Meni consiguió en los siguientes años dar cima a una extraordinaria labor fundacional. Un aspecto sobresaliente de su obra es cómo pudo llevarla a cabo en tan breve espacio de tiempo y en un campo, la asistencia a los enfermos psiquiátricos, en la que el Estado se había encontrado con obstáculos insalvables. Fue un hombre de caridad inagotable y de excepcionales dotes de gobierno. A su muerte, acaecida en Dinan, en Francia, en el año 1914, había creado 22 grandes centros, asilos, hospitales generales y hospitales psiquiátricos. Sus restos descansan en la casa madre de las Hermanas Hospitalarias en Cienpozuelos. El 23 de junio de 1985 fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II y el 21 de noviembre de 1999 el mismo Juan Pablo II lo canonizó, acto por el que se reconoció ante la Iglesia y el mundo la santidad de Benito Meni. Benito Meni, restaurador de la obra de San Juan de Dios en España, Portugal y México, fundador de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias, profeta de la hospitalidad, samaritano de la humanidad, tuvo una mirada comprometida sobre la realidad, una visión integral de la persona y de sus necesidades. Su vida y su obra continúan hoy inspirando y orientando la labor hospitalaria.